o cómo intentaban definirlo. Que el calor Era como era un fluido. Un fluido ingrávido. ¿Estaba dónde? ¿Dónde se creía que estaba ese calor guardado o almacenado? contenido dentro del material. O sea, que estaba contenido dentro del material. Cada material tenía su propio calórico. ¿Y cómo salía? ¿Cómo se transportaba o se trasladaba ese calórico? Cuando el material se rompía, entonces el calórico podía fluir hacia afuera. Muy bien. ¿Y qué era lo que comentó la compañera? ¿Qué era lo que no convencía a Benjamin Thompson? ¿Qué le dijo la mente científica de Thomson? ¿Qué fue lo que propuso? Él se ¿Dónde preguntaba que trabajaba él? En una fábrica de cañones. De cañones. O sea, que no era cualquier trabajo tampoco, Juan. Él preguntaba por qué el calórico salía del cañón. Él se preguntaba eso. O sea, ¿los cañones de qué estaban hechos? ¿De qué tipo de material? Los cañones estaban hechos de bronce. Ajá. ¿Y para qué utilizaban un taladro allí en ese procedimiento? ¿Qué es lo que hacía contacto con el cañón? Y que la evidencia decía que había algo que se calentaba. El taladro. O sea, ustedes han utilizado o han visto utilizar alguna vez un taladro, ¿no? Cuando están, bueno, o martillar o cualquiera de esas actividades. ¿Se calienta o no lo que se está martillando o taladrando? Sí, se calienta. Se calienta, o sea, esa es la evidencia, ¿no? Por lo tanto, si eso se estaba calentando, pues había que buscar alguna manera para refrigerarlo, para enfriarlo, ¿no? Y ahí, esa digamos que fue la evidencia, ¿no? O sea, esto se está calentando. Y allí, digamos, la actitud científica de Rumford y meterle mente a esa situación, ¿no? Y lógico, la pregunta, así como fundamental, era qué era el calor. Y ahí estaba Lavoisier, que no era cualquiera, ¿no? O sea, debatir lo que pensaba Lavoisier en esa época, imaginémonos cómo podría ser. Él llamaba a ese fluido calórico, y mientras estaba haciendo alguna de estas operaciones como taladrando, entraba más calórico y más calórico, y ese calórico fluía en todas las direcciones. Eso era lo que se llamaba calor. Y evidentemente si calentabas y calentabas un objeto al rojo vivo, pues
eso que se sentía a alguna distancia, a cierta distancia, era lo que llamaban el calórico. ¿Y cómo fluía eso? ¿En qué dirección? Esta reunión todas está siendo direcciones. grabada. Claro, en todas direcciones, pero si tenías dos objetos, uno caliente y otro frío, ¿en qué dirección? La grabación se ha detenido. Del objeto caliente al frío. Del objeto caliente al objeto frío. O sea que eso era algo que tenía sentido, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el Sol, que es un objeto caliente, y que nosotros recibimos a cientos de millones de kilómetros. Entonces era una teoría que en el fondo se ponía muy poco en duda. En el conocimiento nuestro actual, o sea, si usted toca un objeto más caliente que su propia temperatura, ¿qué pasa? Me quemo. ¿Verdad? Se quema, ¿no? O sea, hay muchas, sí, varias actividades adentro de nuestra casa. Ubíquese en la cocina, los que cocinan o están cerca de la cocina, los materiales que se utilizan en la cocina para ponerlos sobre la estufa, ¿no? Los quemadores de la estufa, ¿de qué material están construidos? Creo que es bronce también. O sea, metal, ¿no? ¿Por qué son de metal? Porque también, obviamente, mejora el calor que cualquier otro material. O sea, debe tener una propiedad, ¿sí? Que permita que haya esa Sí. transferencia, ¿no? Y los objetos en los cuales se cocina, las ollas, las pailas, los sartenes, los cucharones, etcétera, etcétera, ¿de qué materiales están hechos unos y otros? ¿En qué cambian? A ver, los que, no sé aquí cuántos sean del interior o tengan familia en el interior, pero, o lo que se ve en la televisión, cuando haces esas comidas en esas grandes pailas sobre un fogón, ¿con qué revuelven? Con cucharones. Con cuchara de madera. De madera, ¿no? O sea, sabiduría popular, ¿no? ¿Y por qué usan madera? Porque no conduce bien el calor. Claro, ¿no? Imagínate si tienes que estar horas y horas dando vuelta a eso, ¿qué va a pasar si fuera de metal? Tendría que usar algunos guantes aislantes, térmicos, ¿no? Ok, ¿en qué otras actividades se advierte esos cambios de ¿En qué otras actividades se advierten esos cambios? Piensa en todo lo que hay alrededor suyo en su casa, no solo en la estufa. Podemos irnos al otro lado de la refrigeradora. ¿Qué guardas en la refrigeradora y qué le pasa cuando lo sacas de la refrigeradora, ya sea del congelador o de otra parte? Lo más común es con las carnes y eso que se descongela cuando lo sacamos de la refri. Ok, y para descongelar lo que haces, ¿cómo se puede acelerar ese descongelamiento? Bueno, uno lo mete en agua, lo puede poner en una olla con agua y creo que si le agrega un poquito de vinagre se descongela mucho más rápido. Agua y un poquito de vinagre, eso no lo había oído. Ok. Y si quisiéramos hacerlo así, estamos muy apurados, como... En el microondas. Lo podría meter en el microondas. Entonces ya estamos hablando de una forma de radiación que interactúa con el agua. Ok, entonces, ¿qué fue lo que
se le ocurrió hacer a Thomson, al conde de Rumford, para probar su observación? Buscar un taladro que estaba desgastado y decirle a los obreros que lo utilizaran. Y a los obreros utilizarlo, pues no funcionó, pero igual. O sea, el taladro no funcionó sobre el metal, ¿no? Porque el taladro estaba desgastado. Pero ¿qué pasaba con la producción de... ¿Había o no producción de calor? Sí, se producía calor y incluso más calor. Ok, entonces, claro, eso debió espantar a los obreros, pues. Y fíjense que no estamos hablando de la época de las cavernas, para decir que la sorpresa era mayúscula al estado del momento y de los científicos que estaban en esa época. ¿Qué concluyó entonces Rumford con respecto a eso? El calórico se desprendía porque se rompía el metal con el taladro viejo. No, 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 porque no lo rompía. Entonces esa no podía ser una explicación. Por lo tanto, a lo mejor el calor ni procedía del metal. Además, la sensación que tenemos nosotros cuando tocamos algún objeto de metal, ¿cuál es? ¿De frío o caliente? Frío. yo. Frío. O sea que pensar entonces que el metal contenía mucho calórico, pues tampoco parecía razonable. Pero la evidencia mostraba que sí había calentamiento. Ahora, entonces, ¿cómo probar eso de que el calor que procedía de allí tenía algún efecto? ¿Qué hizo Rumford para medir ese calórico? Observar la cantidad de ¿Cómo se agua calentaba el agua que le echaban para enfriarlo? Ok, si le utilizaban agua para enfriarlo, ¿no? Después que se calentaba, entonces habría que observar cuánto se calentaba esa agua, ¿no? Ahora, pensemos de manera lineal. Si todo el calórico que venía del metal, que se desprendía del metal, pasaba al agua y calentaba el agua, ¿qué ocurriría después si todo ese calórico que absorbía el agua se le añadiera o se reintegrara al metal? Lo fundiría. O sea, el metal debiera fundirse, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de Rumford al afirmar o al sostener que el calor no era un fluido? Él pensaba que el calor no era un fluido, sino que concluyó que era una forma de movimiento. Que había el movimiento de las partículas, había como un movimiento de las partículas y por eso es que se generaba el calor. Ok, entonces, eso es algo que deben anotarlo, ¿no? Yo no sé cuál es o era la idea que usted podía tener en su mente en este momento, pero asociar el calor al movimiento no fue algo trivial para ese momento. Y además de las partículas que constituían el bronce, o sea que estaba dando una explicación a nivel submicroscópico. No se estaba dejando llevar por la evidencia de lo macroscópico, ¿no? Entonces, si el metal se cortaba o no se cortaba, era indiferente. El calor lo asociaba a esos movimientos de las partículas que de alguna forma eran excitadas con ese movimiento del taladro. Entonces ahí comienza a derrumbarse esa teoría del calórico, ¿no?
que no tendría nada que ver con algún calórico que saliera del metal. Ahora, aquí lo notable es que esos aportes de Rumford quedaron en el olvido, ignorados por varias décadas. Pues la comunidad científica estaba de acuerdo con la idea del calórico y seguían inventando teorías de cómo fluía de un cuerpo a otro. Y bueno, ¿y por qué dudaban tanto los científicos? Porque lo que pensaba Rumford era un movimiento de partículas muy pequeñas que ni siquiera se podían ver, ¿no? Entonces, era tal vez más complejo en el pensamiento aceptar eso que la otra idea. En el escenario apareció entonces Dalton, ¿no? Con su teoría atómica. Y los científicos comenzaban a convencerse de que efectivamente existían átomos, ¿no? Y que esos átomos podrían ser las pequeñas partículas en movimiento de que hablaba Rumford. O sea, ya sean átomos o grupos de átomos, ¿no? Que ya lo que conocemos como moléculas. Ahora, pero ese movimiento entonces, ¿cómo era? ¿Se movían todas al mismo compás? ¿Se movían para un lado, para otro? ¿O tenían movimiento aleatorio, al azar? En los gases el movimiento de las partículas era aleatorio. O sea, ahí entra en escena Bernoulli, ¿no? Que antes que Rumford estaba estudiando los gases, el movimiento aleatorio de las partículas de gases. Y eso fue antes también de la teoría atómica. Pero bueno, los cálculos de Bernoulli tampoco eran muy exactos, que digamos, pero fue un intento, ¿no? Y luego viene el genio matemático James Clerk Maxwell, que partió del supuesto de Bernoulli que los gases tenían movimientos aleatorios y demostró que ese movimiento aleatorio explicaba el comportamiento de los gases. Y cómo, bueno, lo que describimos hoy, ¿no? Los gases ejercen una presión contra las paredes del recipiente y esta presión varía al comprimir las partículas o al permitirles que se expandan. Es alguna de las propiedades de los gases, ¿no? Que son compresibles y expandibles. Y esta teoría, pues, es lo que conocemos hoy como la teoría cinética de los gases, que justamente cinético significa movimiento, ¿no? Bueno, esa teoría es compartida por Maxwell y Boltzmann, que elaboraron más o menos al mismo tiempo ambas teorías. Muy bien, entonces finalmente, ¿qué es lo que propone Maxwell como solución? Para el calórico, cuando entraba calor, el gas se expandía, ¿no? Sí. Y al enfriarse el gas, el calórico se contraía y salía de él. ¿Qué fue lo que dijo Maxwell con respecto a esto? Que al calentarse un gas, entra calórico en él. Como el calórico ocupa espacio, el gas se expande y al enfriarse el gas, sale el calórico y aquel se contrae. No, pero eso no lo dijo, eso lo decía el calórico, no Maxwell. Digo, ¿cuál era la explicación de Maxwell a eso que acabas de mencionar? Recuerden que estamos contrastando las teorías o las ideas que había sobre el calórico versus los aportes iniciales de Rumford, de Bernoulli, de Maxwell y de Boltzmann. Que cuando un gas se calentaba, las moléculas aumentaban su velocidad y entonces se empujaban y hacia afuera. Y entonces así el gas se expandía. Que cuando se disminuye la temperatura, entonces ocurre todo lo contrario. Ok.
Entonces era el movimiento de lo que había postulado Rumford, ¿no? Las partículas que ahora estamos llamando moléculas chocaban con las moléculas vecinas y permitían su expansión. Y Maxwell, pues, como matemático, recuerden que estamos hablando de lo macroscópico, lo microscópico y lo simbólico. Lo simbólico son las ecuaciones, las fórmulas, etc. Él propuso una ecuación donde relacionaba las velocidades para esas moléculas a una temperatura dada. Pero en promedio, las moléculas tenían una velocidad parecida. Entonces tenemos ahora, en vez de una teoría del calórico, podríamos decir que una teoría cinética del calor y que se aplicaba a todos los estados de agregación, conociendo cuáles son las distancias que hay o el ordenamiento de los movimientos en el estado sólido, líquido y gaseoso. En el estado sólido, ¿qué tipo de movimiento encontramos? ¿Qué movimiento único? De vibración. Entonces, cada uno de los estados es afectado por esos movimientos. Así que podríamos resumir diciendo eso, ¿no? Que la teoría del calórico se convierte en la teoría cinética del calórico gracias a la teoría cinética molecular. Entonces, esta es, y creo que termina el documento hablando, diciendo así, ¿no? Que esta es una de las grandes ideas de la ciencia. Así como la que terminamos de estudiar la semana pasada, el enlace químico, bueno, esta idea que empezamos nosotros estudiando en el curso con la teoría cinética corpuscular, es la que nos va a permitir entender entonces la entrada del último tema que vamos a ver, que tiene que ver, que guarda relación con los cambios de energía. A ver, ¿cómo entienden ustedes lo que es el significado de energía? Escriban allí en su, donde sea que anoten, en una hoja, en su libreta, en el cuaderno, en la pared de la casa, en la mano, donde sea. Anoten qué entienden por energía. Breve, así, 2 líneas.
A ver, cuéntenme entonces qué anotaron sobre el concepto de energía. Pues yo noté que es la capacidad para realizar un trabajo o para transferir calor. Yo anoté algo similar, pero lo único que cambié fue que es la capacidad que tienen los objetos para realizar un trabajo. ¿Qué otra idea? Bueno, yo tengo que es la capacidad que posee un cuerpo para producir un cambio o transformación y que es manifestada cuando se pasa de un cuerpo a otro. Yo tengo movimiento de un objeto a realizar una acción o trabajo. Yo tengo movimiento de partículas de un cuerpo, en un cuerpo. Ok, tal vez la idea más extendida para definir energía es eso que han comentado, ¿no? Capacidad para hacer un trabajo. Ya eso nos obliga entonces a definir qué es lo que entendemos por un trabajo. Y lo otro que es muy extendido también es formas de energía. Imagino que le han hablado de eso, ¿no? De formas de energía. ¿Qué formas de energía conoce? Energía potencial y cinética. Energía potencial, energía cinética. ¿Qué más? Energía solar. Ajá. ¿Cuál otra? La eléctrica, la química. Energía eléctrica, energía química y por ahí nos vamos. ¿Puedes leer? ¿Alguien puede leer? Energía proviene de los términos en, dentro y el trabajo. Es la capacidad de un sistema físico para realizar trabajo, pero la energía interna no puede convertirse totalmente en trabajo. Capacidad de producir transformaciones. La energía es una propiedad de los sistemas. Solo podemos determinar sus variaciones cuando tiene lugar un determinado proceso. La energía de un sistema aislado se conserva. Degradación de la energía, transformación de energía cinética más energía potencial en calor. Muy bien. Aquí creen que obedece lo que está escrito ahí en rojo. Esta reunión está siendo grabada. Fíjense que ya entramos entonces aquí a asociar energía inmediatamente con trabajo, por definición, ¿no? Y esta unidad de ergio también es una unidad de energía, ¿no? ¿Qué entenderían ustedes en el caso de química como la energía interna? ¿Cuál es la energía interna que tienen las especies químicas, los átomos, las moléculas, etcétera? El movimiento electrónico. El movimiento de los electrones. Sí, esa es una energía interna. Es parte de la energía interna. ¿Qué más?
La energía de enlace. La energía de enlace, correcto. ¿Qué otra energía? Asociada a los movimientos y a los estados sólido, líquido y gaseoso. ¿Cuáles son los 3 tipos de movimientos que hemos aprendido? Translocación, rotación y vibración. Traslación, no translocación. Traslación. Sí. Traslación. Entonces, dependiendo de qué especie sea sólido, líquido o gaseoso, están asociados también ese tipo de movimiento. Entonces, la energía interna es una sumatoria. Ya hemos aprendido que los electrones están en movimiento, que hay repulsiones entre esos electrones, que hay atracción entre el núcleo positivo y esos electrones. Entonces, esas partículas también tienen una contribución a la energía interna. Entonces, esta observación aquí, cuando decimos que es la capacidad para realizar trabajo, no implica o no lleva implícito que toda esa energía se convierta totalmente en trabajo. Por eso que es una definición, podríamos decir, incompleta. Entonces, para efectos nuestros, vamos a entender la energía como una propiedad de un sistema. Y que tiene algunas características que nosotros conocemos, ¿no? La energía se transforma. Ahí dice, puede producir transformaciones. La energía se conserva, es otra propiedad de la energía en un sistema aislado. La energía se degrada. Y la evidencia de esa es el uso de los combustibles, ¿no? La energía proveniente del combustible para mover un automóvil, pues lo que se aprovecha para mover el automóvil es solo una fracción de la energía, porque el resto se degrada. Entonces, en vez de hablar de distintas formas de energía, como si fueran en realidad cosas distintas, podemos referirnos a la energía asociada a diferentes configuraciones de los sistemas y a las formas como interaccionan con la materia. Y pues aquí aparecen algunas de esas denominaciones que ustedes mencionaron, ¿no? La energía química, la energía eléctrica, la energía radiante, la energía térmica, que es lo que estamos discutiendo como calor, la energía nuclear, la energía mecánica, sónica. Entonces son configuraciones distintas de los sistemas o distintas formas de interaccionar de la materia. Pero en todo caso, se le atribuyen propiedades que son las que mencionamos hace un instante. Causa transformaciones, se degrada, se conserva. ¿Puedes seguir leyendo? Sí. La energía es una magnitud que se asocia al estado de un sistema, que permite analizar los cambios o transformaciones, no solo mecánicos, a lo que está sometido en su evolución temporal, y que se caracteriza porque se conserva y se transforma en los sistemas aislados. Se transfiere entre sistemas no aislados y siempre se degrada en dicha evolución temporal. Ok. Entonces, lo que estamos empezando a estudiar nosotros como propiedad de la energía es esta que dice, se transfiere entre sistemas no aislados. ¿Qué fue lo que comenzamos a discutir?
con las observaciones y la mente ágil de Benjamin Thompson o el conde de Ronsford. Entonces, esto, ¿a dónde vamos con esta definición? Apunta al mismo hecho que estamos discutiendo con respecto al calor, que no era un fluido, no era el calórico, no era algo que estaba contenido en el interior de los materiales. Asimismo, estamos diciendo que la energía es una magnitud que está asociada a un estado del sistema y que tiene estas propiedades. Entonces se fijan que ya de aquí nos desligamos un poco de esa definición tradicional de que la energía es la capacidad para hacer algo. Generalmente lo asociamos a transformaciones de este tipo, mecánica, o sea, un movimiento. Entonces la energía interna, ahora ya le estamos dando una denominación, no solamente energía, sino energía interna desde el punto de vista termodinámico. Es la energía total del sistema, o sea, la cinética y la potencial. Y responde a lo que mencionábamos hace un rato. Movimiento translacional, rotacional, vibracional, las atracciones intermoleculares, los enlaces químicos y el movimiento de los electrones. Entonces, todos estos son componentes de la energía interna de un sistema. Y en química, ¿qué llamamos un sistema? Bueno, un sistema para nosotros sería los reactivos colocados en un tubo de ensayo para realizar una reacción. A eso podría reducirse el sistema, el objeto de estudio en algún momento determinado. Y lo que es externo a ese sistema le vamos a llamar el entorno, ¿no? Ok, la siguiente, siguiente que quiero que anoten en su cuaderno, ¿qué diferencia hay entre calor y temperatura? Diferencia entre calor y temperatura. La calor, Anótenlo primero en su Lo que yo creo que es. correcto. Anótalo primero y después me dice. Ok. Lo que entiende que hay, qué diferencia hay entre una cosa y la otra, entre el calor y la temperatura. O bueno, si no encuentras diferencia, pues no hay diferencia.
Muy bien, coménteme entonces, calor y temperatura. ¿En Bueno, qué se yo puse, diferencia? Ajá. ok, yo puse calor como que siempre la energía sin importar la intensidad que ésta tenga. Y en temperatura yo puse que es la escala para medir la intensidad del calor, es decir, el movimiento de las partículas. Ok. Yo puse que el calor se asimila a la energía total del movimiento de una molécula en una sustancia y que la temperatura es la medida de la energía. Ya, ¿qué otra cosa? Yo tengo que el calor es una forma de energía asociada al movimiento de los átomos en las moléculas y que la temperatura es la energía interna que puede tener un cuerpo, un objeto del medio ambiente y también es la medida que se utiliza para medir la intensidad del calor. ¿Alguien más? A ver, frente a sus comentarios, cuando se usa un termómetro para medir la temperatura, eso está midiendo la intensidad del calor o la intensidad de energía o lo que fuera. O sea, eso atendiendo nada más a las unidades en que se expresa, ¿no? Y todos sabemos que la temperatura se mide en unidades de grados, Celsius, Fahrenheit, Kelvin o Rankine o cualquier escala. Eso representa una medida de la intensidad de energía, medida en grados Celsius. ¿Representará eso? A ver, pongámoslo de esta manera, ya que enmudecieron. Está en su casa y coloca agua a calentar en una vasija y toma la temperatura inicial con el dispositivo que tenga. ¿Qué temperatura más o menos debe tener el agua de la llave? ¿Qué temperatura? 30 grados Celsius más o menos. Ok, 30 grados Celsius. Ya, y usted enciende el quemador de la estufa. Lo enciende en el mínimo. Bueno, si tiene un control mínimo, si no, usted calcula allí que... ¿Cómo le llaman cotidianamente a la llama de la estufa? Para decirle que aumente o disminuya la llama, le llaman la llama. O No, como, creo que se le dice mecha. o como la llaman. Ah, la mecha. Para decir, no le ponga la mecha muy alta o con la mecha baja, ¿no? O sea, entendemos que es una graduación para ver. Bueno, imagínense que ya comienza a calentar el agua con una mecha baja. Y comienza a registrar la temperatura. El recipiente puede ser una olla de aluminio. ¿Cómo describiría el fenómeno que está ocurriendo? Desde el tanque de gas hasta el agua que se calienta. ¿Cuáles son todas las cosas que están ocurriendo ahí? Primero corre la combustión y ya luego, cuando se enciende la llama, sería la transferencia de calor. Pero así tan rápido la combustión, pero yo quiero que me hables del tanque de gas cuando levantas cuando abres la llave del tanque de gas.
¿Qué ocurre desde ahí? Se libera presión. O sea, ¿qué cambio de estado ocurre allí? El tanque, Líquido gaseoso. Líquido gaseoso. cuando tocas el tanque de gas, ¿qué sensación térmica tienes en la mano? ¿Frío o caliente? Frío, profe. Frío. Bueno. Entonces, desde el cilindro de gas, ¿qué es lo que se mueve a través de la manguera que llega al quemador? Gas. O sea, el gas de cocina, que es una mezcla de ¿qué? Bueno, de propano, de butano, de lo que quiera. Ok, y cuando llega al quemador, para que inicie esa combustión, ¿qué es lo que haces? Así, el gas entra ya y comienza la combustión. Se le agrega fuego a un fósforo o un encendedor. Ya, ¿y por qué es Le abrimos necesario? la llave de la estufa. Pues. Ajá, abre la llave de la estufa para que... El gas se libere y luego agrego fuego. ¿Y por qué es necesario la chispa, el fósforo, el mechero, el soplete, lo que sea que utilice para encender? Para que el gas combustione, ¿no? Porque es la fuente de calor. Es la fuente, entre comillas, eso mismo, la fuente de calor. Ya, y una vez que inicia el calentamiento, ¿qué es lo primero que se calienta? La olla. ¿La olla se calienta primero o el quemador? El quemador. El quemador, ¿no? Y de allí... Y de allí la olla. Entonces ya luego... Toda la olla, no. No, la parte El inferior. base de la olla, profe. La base externa de la olla. Y después... El calor se propaga en toda la olla. En toda la olla. No en toda la olla, sino, o sea, después las paredes, después el mango, después cuando está la olla totalmente calentada, entonces te empieza a traspasar a lo que tenga dentro de la olla. Ok, entonces lo que estoy sugiriéndole a ustedes es que vea nuevamente el fenómeno en partes, ¿no? O sea, ante nuestros ojos pareciera que las cosas ocurren así, enciendo esto y la olla se calienta y calienta la cosa, pero no ocurre de esa manera. Tiene que haber, el proceso que estamos mirando aquí es el de transferencia de energía, ¿no? Debida, de acuerdo a lo que hemos estado discutiendo en esta mañana, al movimiento de partículas diminutas, invisibles. Entonces, si yo les pregunto, bueno, ¿y qué es lo que está transfiriendo esa energía? ¿Qué son las partículas del gas? Son las que calientan el quemador y después la olla. ¿Cómo lo visualizas ahora en función de lo que estamos discutiendo? A ver, ¿en el gas hay partículas, sí o no? Sí, profe. Sí. ¿Y en el metal de los quemadores también hay partículas, sí o no? Sí. Y en el metal de la olla también. Correcto. Y en el agua también. Sí. Entonces tenemos aquí todos los estados, ¿no? El gas, el sólido y el líquido. Ahora, y el entorno, el aire que está alrededor de la estufa, ¿también hay partículas, sí o no? Sí, profesor. Y se están calentando también, ¿sí o no? Sí.
Sí. Y si usted pone su mano a cierta distancia de la olla, siente el efecto, ¿no? No tocando la olla, sino a cierta distancia. Sí. Sí, también siente el efecto de ese calentamiento. Entonces son varios fenómenos que están ocurriendo simultáneamente. Cuando usted mide con el termómetro la temperatura del agua, ¿qué es lo que comienza a observar? Recuerden que la mecha está baja, ¿no? Un ligero aumento. La temperatura del termómetro, o sea, la columna, bueno, si es de mercurio o de alcohol, comienza su ascenso. Ya, ¿y por qué asciende? ¿Qué es lo que se produce? Porque en el termómetro, ya sea de mercurio o sea de alcohol, también hay partículas, ¿sí o no? Sí. Sí. Y lo que usted nota es que esa columna comienza a subir. ¿Por qué? Entre comillas, ¿qué están sintiendo esas partículas dentro del termómetro? Un aumento de presión. El movimiento de las partículas que se encuentran en el agua. Las partículas en el interior del termómetro inicialmente estaban a temperatura ambiente, igual que las del agua, ¿sí o no? Sí, profesor. Sí. Está midiendo la temperatura ambiente. Entonces, cuando se produce, comienza la transferencia. Fíjense lo que estamos hablando aquí, de distintos tipos de partículas que entran en una reacción de combustión y todo alrededor, cómo se va transfiriendo de un tipo de materia a otro tipo de materia. Y esa transferencia da como resultado un aumento de la temperatura. Ahora, la pregunta frente a lo que comentaron algunos de los compañeros. ¿La temperatura está midiendo energía? O sea, ¿está midiendo directamente energía el termómetro? Directamente no. No. O sea, no. La respuesta absoluta es que no. Porque nada más si decimos que es grado Celsius, ya tenemos que decir no, profesor, porque la unidad de energía es esta y la de temperatura es otra. Lo que estamos viendo es la respuesta de esas partículas que hay en el termómetro frente a la transferencia de energía térmica o de calor. Lea, por favor. Diferencias de temperatura y calor. La temperatura no depende de la cantidad de moléculas, es decir, no depende de la masa, solo depende de la velocidad de las vibraciones de esta. En cambio, el calor transferido depende de ambos factores, es decir, del número de moléculas en masa y de la velocidad de la vibración, temperatura. Por tanto, una gran masa a poca temperatura puede tener más calor que otra masa pequeña a temperatura alta. Ok, entonces vamos por parte. Dice que la temperatura no depende de la cantidad de moléculas. Si usted mide la temperatura de un vaso pequeño que contiene agua y mide la temperatura de un tanque con agua, la temperatura va a ser la misma. Si están en el mismo entorno, sí. Sí, sí, a temperatura ambiente, pues. Sí. Sí, o sea que no importa si yo mido un poquito o mido en más. ¿Qué tipo de propiedad es esa entonces, intensiva o extensiva? No depende de la masa. Intensiva. Intensiva. Entonces dice aquí, solo depende de la velocidad de vibración de estas. Entonces, las partículas que están dentro del termómetro, ¿qué están haciendo? ¿Qué tipo de movimiento tienen?
Recuerden los tipos de movimiento, esta es la, no sé, enésima vez que lo decimos, ¿no? Traslación, vibración y rotación. O sea, cuando una molécula responde a un estímulo por cambio de energías, aumenta su movimiento, ¿no? Sí. Entonces, la velocidad con que esas moléculas se están moviendo o están vibrando se modifica. Recuerde que estamos hablando de radiación térmica. ¿En qué parte del espectro electromagnético, qué tipo de radiación estamos hablando cuando mencionamos lo de radiación térmica? ¿Qué parte del espectro es visible, ultravioleta, infrarrojo? Creo que es ultrarrojo. Ultrarrojo, esa parte no existe. Infrarrojo, profe. Infrarrojo, eso ahí. Ahora sí, infra no ultra. Ok. Entonces, dice que el calor transferido sí depende de ambos. O sea, de la masa, del número de moléculas que hay presente y de la velocidad de vibración. Es decir, la temperatura. Entonces, ejemplifica aquí que si hay una gran masa a baja temperatura, puede contener más calor que otra masa pequeña a una temperatura alta. Es decir, cómo se distribuye esa energía de movimiento vibracional entre las partículas que existen. Veamos con un dibujo aquí. Esto representa el fiel de una balanza. ¿Qué se nota aquí en esta balanza? Para los muñequitos azules y los rojos. Que los azules son más grandes que los rojos. No, en la balanza. Ellos están en una balanza. Ah, que están balanceados. ¿Qué significa eso? Que están en la misma magnitud. Ok. ¿Cuántos muñequitos azules hay? 10. Y del otro lado, los rojos. 20. 20. O sea que estos 10 azules tienen igual masa que estos 20 rojos. Eso lo dice aquí esto verde que se ve aquí, que es el fiel de la balanza, ¿no? Lo que han dicho que está balanceado. Ahora, si a cada uno de estos muñequitos azules le adjudicamos un joule de energía, cada uno tiene un joule, como son 10 en total, tendremos 10 joules de energía distribuido entre los 10. Pero acá podemos tener entre estos 20 para distribuir esos mismos 10 joules de energía, a cada uno le correspondería medio joule. ¿De acuerdo? O sea que aquí tenemos el doble de partículas, pero tienen la misma energía que, en este caso, la mitad. Entonces aquí tenemos igual masa, pero cada partícula tiene distinta energía. Entonces, retomamos. La temperatura es intensiva, entonces no depende de la masa, es decir, el número de partículas, de moléculas en el caso del agua, sino de la forma o mejor dicho, la velocidad a la cual se mueve. Mientras que el calor que es transferido depende del número de moléculas y por lo que hemos estado viendo, el movimiento, el choque, las colisiones que tienen unas contra otras y que se transmite
y la velocidad con que vibra. Podríamos pensar esa transferencia como un proceso en cadena, ¿no? Las moléculas van vibrando, van colisionando, le van transfiriendo la energía a la del lado, a la del lado, a la del lado. ¿Cómo se transfiere el calor? Hay 3 mecanismos de transferencia de calor. Lea, por favor. Conducción se da fundamentalmente en sólidos. Al calentar un extremo, las moléculas adquieren más energía y vibran sin desplazarse, pero comunicando esta energía a las moléculas vecinas. Ok, entonces en un sólido entendemos que el arreglo, cada partícula tiene una posición fija y ahí vibra. Dice, no se desplazan, sino que comunican o transfieren esta energía a las moléculas vecinas. Si usted coloca un cucharón de metal en agua que está caliente, al cabo de un tiempo, ¿qué va a pasar por el extremo donde usted tiene sostenido ese cucharón? Se va a calentar. Se va a calentar. Entonces, podrías imaginarlo como la base, la cuchara del cucharón, lo que está dentro del recipiente caliente, se está calentando y ocurre lo que se dibuja aquí. De ese extremo, las moléculas van adquiriendo más energía hasta que llega donde usted la tiene sujeto en el otro extremo. Eso sería conducción. Siguiente. Convección se da fundamentalmente en fluidos, líquidos y gases. Las moléculas calientes adquieren un mayor volumen y por tanto una menor densidad, con lo que ascienden dejando huecos que ocupan las moléculas de más arriba. Ok. ¿Dónde podríamos ver este ejemplo? En lo que estamos discutiendo de la estufa y el calentamiento. ¿Dónde veríamos la convección? En el agua de la olla. Pero en el agua, ¿cuál? En el agua líquida, en el agua gaseosa. Líquida. ¿Cómo te ve cuando el agua comienza a calentarse? ¿Qué observa en el interior? Bueno, asumiendo que lo puedes ver en una vasija transparente. Burbujillas. Burbujeo, profe. Observa un burbujeo. Ahí adentro se generan corrientes porque las moléculas que están en la parte superior se diferencian de las que están en la parte inferior. ¿Cuáles se calientan más rápido? ¿Cuáles se calientan más rápido? ¿Las que están en la parte inferior o en la parte superior? Inferior. Bueno, entonces cuando se calientan, ¿se modifica la densidad, sí o no? Sí. Sí. ¿Cómo se hace la densidad, mayor o menor? Menor. Menor densidad para la de abajo. Menor densidad. Entonces, si hay una diferencia de densidad entre las propias moléculas de agua, unas van a ascender y otras van a descender. Entonces, eso va a generar un flujo o un movimiento cíclico de moléculas hacia arriba y otras que se hunden, unas que ascienden y otras que descienden. Entonces, ahí se generan esas corrientes de convección. En el caso de moléculas de agua en estado gaseoso, cuando salen del seno del líquido, también van a tener una temperatura distinta a la del entorno. Y eso va a generar una diferencia de densidades que va a producir el mismo fenómeno.
Y el otro mecanismo de transferencia de calor, adelante. La radiación se produce a través de ondas electromagnéticas que llegan sin necesidad de un soporte material. De esta manera nos calienta un radiador a nos llega el calor del sol. Ok, el nombre lo dice, ¿no? Las radiaciones las asociamos generalmente con la radiación solar o con un cuerpo que está emitiendo a una determinada temperatura y nosotros sentimos el efecto a cierta distancia. Muy bien, entonces aquí hay una imagen de estos tres mecanismos de transferencia de calor. Bueno, otro contexto, ¿no? El que está calentando allí cerca de una chimenea. Y aquí esos rayos que se ven rojos, radiación térmica, dijimos que es en el infrarrojo, que calientan al gato, que no es el gato de Schrödinger. Y aquí el movimiento con esta flecha, que es lo que señalaba hace un instante, ¿no? Las corrientes de convección que se generan al interior mientras se calienta el agua. Entonces, en el caso de lo que veíamos con las figuritas esta para señalar que distintas masas pueden tener la misma energía interna, lo único que la distribución es diferente. Cuando estamos leyendo un termómetro, lo que decíamos, ilustrado aquí en grados Celsius Kelvin, aquí esta columna celeste sube y acá la columna roja sube. ¿Qué está representando el dibujo? El que está aquí de primero cerca del termómetro, ¿qué está haciendo con el termómetro? ¿Qué lleva en la mano en esta ilustración? Un mazo. Ya. ¿Ustedes han visto el juego ese de las ferias en que tienes que golpear con un mazo y ver cómo asciende? ¿Lo han visto, no? Sí, profesor. O sea, le das un mazazo y asciende una, no sé cómo se llama lo que asciende, pero hay una columna y si llega hasta el tope, golpea una campana y etcétera. No es una prueba de fuerza, digamos. Entonces aquí tenemos una partícula de un joule que golpea con el mazo del termómetro y acá tenemos una partícula de medio joule que golpea con su mazo el termómetro. ¿Qué notamos en las respuestas del termómetro? El de un joule hizo ascender más el termómetro que se presenta en comparación con los rojos. Porque tiene más energía. Entonces, la energía de aquí, del golpe que le da con el mazo al termómetro, las partículas que están en el termómetro, mercurio o de alcohol, lo que fuera, le transfiere esa energía y como respuesta hay una modificación en la escala de temperatura. Pero fíjese, lo que estamos diciendo aquí, que no es, el termómetro no está midiendo energía. No está midiendo directamente energía. Después que este golpea, viene el siguiente y golpea, el siguiente golpea, etc. O sea, hay un movimiento continuo de las partículas contra el termómetro y la respuesta es el ascenso. Claro, el líquido que está contenido aquí tiene que tener un coeficiente de expansión para que ascienda, no es
aplicable a cualquier líquido. Entonces, como respuesta, la temperatura en grados Celsius o Kelvin es una respuesta a la energía cinética promedio de estas partículas que están allí alrededor. Una energía cinética promedio. Ahora, este tema que estamos introduciendo aquí, ¿por qué es importante? Bueno, porque explica por qué las reacciones tienen lugar y predecir la cantidad de calor que se libera y el trabajo que puedes realizar. Y en nuestra vida diaria ya dimos el ejemplo del combustible, que seguimos dependiendo de ello, los combustibles fósiles, los recursos energéticos que aportan los alimentos que ingerimos, todos están gobernados por principios termodinámicos. Aquí hay una ilustración de lo que diariamente hacemos, ¿no? Nuestro cuerpo como un sistema termodinámico, cíclico. El calor se agrega metabolizando alimentos y el cuerpo realiza el trabajo cuando respiramos, caminamos, ejecutamos otras actividades. Y si volvemos al mismo estado al final del día, el calor es igual al trabajo. Calor lo vamos a simbolizar por una Q, en algunos casos mayúscula o minúscula, da lo mismo. Y el trabajo por una W de work. Y el cambio neto, entonces, de nuestra energía debiera ser 0. Pero el punto aquí es que diariamente nosotros estamos cumpliendo con este ciclo donde necesitamos energía y realizamos trabajo. Bien, según Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química, la descripción termodinámica de los procesos de la naturaleza usualmente comienzan dividiendo el mundo en un sistema y su exterior ambiente, cuál es el resto del mundo. En el caso nuestro en química, lo que le decía hace un rato, nuestro sistema sería una reacción química en un matraz, en un frasco, en un tubo de ensayo, y el resto sería el entorno, el medio, el ambiente. Y ese sistema entonces intercambia energía con el entorno. Cuando ocurre una reacción química de liberación de energía, decimos que es un proceso exotérmico porque libera energía al medio y en otro caso absorbe energía del medio. Los sistemas químicos pueden ser abiertos, como usted ve aquí, cerrado, como en el matraz, o aislado, como en este recipiente térmico. En el caso del sistema abierto, hay intercambio de materia y energía con el entorno. Aquí solo hay intercambio de energía y en el otro no hay intercambio de materia ni de energía. Entonces, dependiendo de las condiciones del sistema, así es el comportamiento. Si nosotros hacemos una reacción aquí, un sistema abierto donde se genera un gas, pues el gas va a ascender aquí y pasa al entorno. Si es un sistema cerrado, pues el gas quedaría en el interior de este matraz. Y aquí en este recipiente aislante, pues no permite la transferencia de energía con el entorno. Muy bien, con esto damos la introducción de el tema que nos va a ocupar ahora y que tiene que ver con lo que llamamos ya en las clases anteriores las entalpías o las energías de enlace que dan cuenta de el cambio de energía que se produce en una reacción química y los cambios de energía que ocurren en procesos físicos. Por ejemplo, cuando se funde un trozo de hielo, una masa de hielo, y hemos aprendido entonces en esta mañana que ese calor o energía que es transferido es proporcional al cambio de temperatura. Y con eso hemos establecido que calor y temperatura no son iguales. Y que la masa es fundamental para determinar calor porque vimos que en el caso de la transferencia de energía depende tanto de la masa o del número de moléculas como de la vibración, es decir, el cambio de temperatura. Muy bien, entonces terminamos aquí. ¿En qué acuerdo quedamos la semana pasada para el periodo de hoy de laboratorio?
Quedamos en vamos a que tomar estas horas para... las iban a utilizar para adelantar, o para terminar, mejor dicho, el informe del mini proyecto. Ok. Manos a la obra, pues. Si tienen alguna duda mientras están trabajando, o lo escriben en grupo y les contestamos, o entramos aquí, como depende de lo que quieran preguntar. Y por favor, en su hoja de presentación escriban correctamente el nombre de la universidad y de la facultad. Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. No cometan el hierro de poner en la hoja de presentación algo mal escrito. Listo, pues, nos mantenemos en contacto entonces. O sea que llevaría una hoja de presentación y no simplemente la introducción como siempre la ponemos con los informes del profesor John. No te escuché bien, Isaac. Que si tendría que llevar una hoja de presentación o no se pondría igual a como siempre se pone con el profesor John. No sé, yo te estoy diciendo una hoja de presentación, no sé qué ponías allá, pero tienes que poner, ¿no? Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias, Escuela de Química, Licenciatura en Docencia de Química, el nombre del curso, tu nombre, el nombre del profesor y la fecha en que entregas. ¿No hay más preguntas? ¿Te quedó claro, Isaac? Sí. Ok. Listo, pues, a trabajar.